Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado hoy. Gracias, Señor, por este encuentro que celebramos en tu nombre, Señor, en donde tú nos permites que libremente vengamos hasta aquí, Señor, hasta esta tu casa, en donde tú nos has recibido, Señor, y has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, desde temprano, Señor, prepararnos para venir. Dirige, Señor, la meditación de esta noche, que seas tú quien nos hable, Señor. Tú ya has estado preparando, Señor, nuestro corazón, esa tierra, para recibir la semilla. Que seas tú, Señor, con tu poder, que llegue a nosotros, hacernos reflexionar, hacernos meditar en tu palabra, Señor, para poder comprenderla, comprenderte a ti, conocerte. Y la reflexión va a estar guiada en eso, Señor, en confiar en ti. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor, y guíanos siempre, como lo has hecho antes. Tu fidelidad, Señor, es grande. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lectura del Salmo que fue compartida es una invitación, los primeros versículos, tanto el 1 y el 2. Vengan, empieza con la palabra vengan, vengan, cantemos al Señor, cantemos a nuestro protector, entremos en su presencia con gratitud, cantemos himnos en su honor. Es una invitación y nosotros nos sentimos parte de esa invitación del Señor vinimos a cantarle alabanzas, a cantarle himnos. Vinimos en gratitud a nuestro Señor por múltiples bendiciones que recibimos de Él a diario, por numerosas obras del Señor en nosotros, en nuestra vida, en el alma, en cada uno de nosotros, en la experiencia de cada uno de nosotros, en nuestro caminar con el Señor. Después, del 3 al 5, explica por qué. ¿Por qué venimos? Y un poco lo estábamos diciendo, porque el Señor es Dios grande, el Rey de todos los dioses. Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra, suyas son las más altas montañas. El mar le pertenece, pues Él lo formó con sus propias manos, formó la tierra seca. Conocemos a ese Dios creador, hemos escuchado múltiples de veces a ese Dios que creó todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Transformó un mundo vacío, lo transformó en belleza. De todo lo que hizo, nada era malo. Todo fue bueno. Todo lo hizo bueno. Ese es nuestro Dios. Y el 6 dice, 6 y 7, vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, somos ovejas de sus prados, le pertenecemos. Así como formó todo, hizo todo, creó todo lo que existe, también nos hizo a nosotros, le pertenecemos. A veces el ser humano decide, vive en su ego, distraídos, nos olvidamos de que hay un Dios que nos creó, que le pertenecemos. Él es nuestro dueño y Él quiere que vayamos a Él. Así como un día Él nos tuvo en todo lo bueno que creó, nos tuvo con Él, en su presencia, en su excelencia, en lo puro de la creación. Un día quiere que nos reencontremos nuevamente con Él, porque Él nos formó, Él nos hizo, Él nos conoce, y Él quiere que vayamos a Él nuevamente. Y después comienza una exhortación. Es como, al principio, como una invitación a alabar al Señor, a venir a Él, a reconocer de que somos su pueblo, de que le pertenecemos, de que Él es nuestro pastor y guía, nuestro cuidador.
Y comienza una exhortación. Y recuerda una historia en el Antiguo Testamento. En varios pasajes de las Escrituras menciona este suceso. No es en el único lugar, lo mencionó también la lectura que se leyó en Hebreos. Está profundamente conectado, es el mismo suceso, es la misma experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Cuando Israel era esclavo de Egipto, rogaron, suplicaron al Señor y el Señor no se olvidó de ellos. Sí pasó el tiempo, pero Dios no se olvidó de ellos, que había prometido, ya había dejado la promesa a José de que un día iba a volver a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y así fue. Un día llegó, ese día llegó, el día de la liberación. El día que con señales extraordinarias, impensadas para el hombre, el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Y podemos decir, libertad. Pasó la época del sufrimiento. Tenemos un nuevo tiempo. Esplendor, belleza, alegría. Y no. Salieron de la esclavitud, pero fueron al desierto. El Señor tenía un tiempo para los israelitas. Un tiempo para que heredaran la tierra de Canaán. Un tiempo establecido para que pisaran la tierra que había prometido, donde la leche y miel corría como agua. En donde sí iba a ser un lugar de belleza, de tranquilidad, tierra propia para ellos. Pero aún no era el tiempo. Los hizo vagar en el desierto. Los probó. A ver si su confianza, si su fe era suficiente para llegar a ese lugar, hasta llegar a ese lugar. ¿Qué pasó con los israelitas? 2 o 3 días de camino no había agua, pidieron agua, encontraron un manantial, era de aguas amargas, malas noticias. Entonces Moisés, obedeciendo al Señor las órdenes del Señor, se reunía a solas con el Señor, conversaban como si fueran amigos, como quien conversa con un amigo, dicen las Escrituras. En esa confianza vivía Moisés con el Señor, y era un ser humano como nosotros. Pero el Señor vio algo en él, su sencillez, su humildad, su obediencia, vio su corazón y lo eligió para guiar al pueblo. Moisés iba con las quejas del pueblo, iba al Señor, y el Señor ordenaba: haz esto. Extraordinariamente, con un arbusto lo tira al agua y se convierte en manantial de agua dulce. Beben. Un tiempo de ahí tenían hambre, querían carne, querían pan, volvían a tener sed. Y no iban en oración al Señor. No iban a Moisés dispuestos a arrodillarse ante el Señor, a pedir y a suplicar como lo habían hecho en Israel, en Egipto, perdón. Quejas. Nos trajiste al desierto para hacernos morir de hambre. Era mejor las cebollas que teníamos en Egipto, la carne, las cacerolas llenas. Pero eran esclavos. Acá iban camino a una libertad, a un lugar donde vivir en libertad. Y ellos se quejaban. Por eso el texto después, más adelante, relata 40 años estuve enojado con este pueblo. Y Hebreos termina diciendo, no llegaron al lugar, no llegaron a la tierra prometida, porque no creyeron. Esa experiencia del pueblo de Israel es lo que nos dice hoy el Señor a nosotros. Ya está la experiencia, ya está la historia.
ya está contada. El Señor inspiró a hombres como nosotros para que se escribieran las historias, queden redactadas para testimonio, para conocimiento nuestro, para que tengamos cuidado, para exhortación. Escuchen hoy, dice el Señor, escuchen hoy lo que Él les dice. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en aquel día en Masá en el desierto. Meribá y Masá se llamó así ese lugar. Meribá quiere decir reclamación, queja. Se eligió el nombre de ese lugar por las quejas del pueblo de Israel. Y Masá es prueba, pusieron a prueba al Señor. Si eres Dios poderoso, si todo lo puedes hacer, que ya el Señor le había mostrado, aunque habían visto sus obras, dice el texto. Aún así, lo habían puesto a prueba a Dios, que es Masá. En aquel día en Masá, en el desierto, cuando me pusieron a prueba sus antepasados, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, esta gente anda muy descarriada, no obedecen mis mandamientos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Ellos se quejaban, dudaron, pusieron a prueba al Señor, su ego, su bienestar, querían estar bien. Y eso no los dejaba ver lo maravilloso que era Dios, el Señor. No recordaron las señales que el Señor había hecho antes, las plagas, cuando salvó al hijo mayor. Todo en Egipto, todo primogénito en Egipto había muerto, no los hebreos. Todo Egipto estaba a oscuras. En la casa de los hebreos había luz. Olvidaron su desconfianza, sus dudas, los hicieron olvidar. Les hizo olvidar la fidelidad de un Dios todopoderoso. La incredulidad. La incredulidad lleva a la desobediencia. La incredulidad nos lleva a dudar. La incredulidad nos lleva a no creerle al Señor, a no estar firmes en la convicción de que Él es nuestro Salvador. Y así viene todo lo que padecemos los seres humanos, las ansiedades, la vergüenza, los temores, las angustias. Eso hay en el corazón del hombre. Estaba en los israelitas, pero también está en nosotros. Somos seres humanos. Y a veces nos puede pasar, como le pasó a los israelitas. Acá marcó el Señor una sentencia. Juré en mi furor. El Señor se enojó con aquella generación y toda esa generación no entró a la tierra prometida. Hoy su gracia, que es en Cristo Jesús, tenemos esa oportunidad de recibirlo en nuestras vidas, aceptarlo en nuestro corazón, recibir ese plan perfecto de Dios que es para salvación de nuestras almas, recibir ese sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, aceptar esa sangre derramada por ese Cordero inocente para que nuestro Dios nos viera justos, santos, purificados, justificados. Creamos de corazón. Pero no solamente para nuestra salvación, para todo nuestro caminar en nuestras vidas. El texto de Hebreo, como dije antes, terminó diciendo, y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Que no nos pase eso. Acá el Señor hablaba no al que no conocía del Señor, no al que nunca había oído de ese Dios, no a ese que nunca oyó del Señor Jesús. Nos habla a nosotros, que conocemos a Dios, que
tuvimos experiencia con ese Dios, que somos testigos de las obras de nuestro Dios y de nuestro Señor. A nosotros nos dice, no endurezcamos nuestro corazón. Endurecer el corazón es dejar que entren cosas que nos alejan del Señor. Y eso nos hace dudar, y eso nos hace retraernos, eso nos hace retroceder. Venzamos. Siempre decimos, confiemos en nuestro Señor, confiemos en nuestro Señor. ¿Pero qué significa confiar en nuestro Señor? Soltar. Confío en el Señor, voy en pos de Él, pero suelto. Tengo que soltar. Tengo que soltar esa sed de justicia. Ya el Señor me hizo justicia a mí y así a mí, a todos mis hermanos en la fe. No perdonamos porque queremos justicia. Soltemos. Soltemos. Vayamos en pos de Cristo. Las dudas, los miedos, los temores, lo que aprisiona nuestro corazón, las angustias. Soltemos. Confiemos en nuestro Dios. El desánimo. Muchas veces el desánimo nos puede apartar de nuestro Señor. Viene a vivir a nosotros y no nos deja, nos aprisiona. No, animémonos con la esperanza de una vida eterna, con la esperanza de que ese Jesús que prometió volver, vendrá. Hay un día que Él vendrá. Lo tengo que esperar. Tengo que estar atenta a su venida, a ese toque de trompeta, para ir a reencontrarme con Él en las nubes. No dudar, sino permanecer firme en esa confianza, en esa fe. Los primeros versículos de Hebreos cita el pasaje del Salmo. Comienza diciendo, por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, esa inspiración de Dios que decíamos antes, que utilizó a personas para que fuera escrito. Si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y sigue el texto. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Que ninguno de nosotros tengamos un corazón incrédulo. El corazón incrédulo es que no puede creer. Busca explicaciones, algo que conecte con el razonamiento. Lo tengo que entender, lo tengo que ver para creer. No, fe. Fe es ver, es creer en aquello que no veo. Es estar convencido en realidades que no vi, pero sé que están, sé que existen, sé que son reales, aunque no las vi. Y cuando viene Cristo a nuestro corazón, aquellos que ya hemos sentido esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros, palpamos cielo, palpamos la salvación, palpamos el estar con Dios, el estar con el Señor. ¿Por qué? Porque Él vino a nosotros, vino en espíritu a vivir en nosotros, con nosotros, y está en nosotros. Por eso podemos ver esas cosas que ojo no vio, que no oímos como relatan las Escrituras. No sabemos cómo es, pero sabemos que allá está. Y si vivimos en esa confianza, no echamos raíces en este mundo. No nos morimos por las cosas de este mundo. Morimos por anunciar ese reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Morimos por anunciar a otros ese mensaje. Morimos por estar con Él una eternidad. Al contrario,
Anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. Mientras dure nuestro hoy, este hoy que estamos viviendo, es un regalo del Señor. Aprovechemos para animarnos unos a otros con estas palabras, con la palabra del Señor. Hoy el Señor nos dice esto, nos recuerda esto, nos enseña esto. Mañana, cosa de mañana. Día a día, un día a la vez. Hoy, mientras dure nuestro hoy, lo podemos tomar ese hoy en esta era que vino Cristo. Y nos habló Dios a través de Cristo para nuestra salvación. Pero también lo podemos tomar literal. Hoy, el día a día que vivimos. Porque nosotros tenemos parte con Cristo con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Firmes hasta el fin. Firmes es algo que no se mueve, que no se dobla, no permanece, está. Puede haber vientos, puede haber tormentas, tribulaciones, sufrimientos, angustias, problemas, momentos difíciles, pero no se mueve. Está ahí, firme, esa confianza en el Señor. Porque nosotros tenemos parte con Cristo con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Ahí está el motivo por el cual el Señor lo sentenció, la desobediencia. La incredulidad trae desobediencia. La incredulidad trae dudas. El no creer completamente en nuestro Señor en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los aspectos, en todas las cuestiones que el ser humano vive y nos toca vivir. Si desconfiamos, si dudamos, si hay incredulidad en nuestro corazón, trae cosas que no le agradan al Señor. Pero si nos ponemos firmes en la confianza en nuestro Señor, soltamos todas esas cosas que están en nuestro corazón, propias de los seres humanos, y vamos a Cristo y pedimos al Señor que limpie ese corazón, que limpie nuestro corazón, que nos renueve cada día, que reine Él, que Él tenga ese trono completo, entero, solo para Él. Entonces nos llevará a tener fe, a tener confianza, a tener fidelidad, como el título de este texto, a tener obediencia al Señor. Y en efecto vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Y el texto del Evangelio que fue compartido comienza diciendo Jesús, crean. En el mismo versículo dice, crean 2 veces. Crean en Dios, crean también en mí. Pero antes dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. No se angustien ustedes. ¿Por qué dice el Señor? ¿Por qué de antemano el Señor Jesús, acá en el contexto de la lectura, a sus discípulos le está diciendo, no se angustien ustedes?
porque iba a venir una gran prueba, iba a venir angustia, iban a sufrir, iban a estar dudosos, iban a estar confundidos, iban a estar tristes, lo iban a matar, iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Todo eso iba a venir a sus discípulos. Todas esas cosas iban a vivir. Y el Señor les dice, no se angustien ustedes, crean. Crean en Dios y crean también en mí. Y eso nos dice a nosotros. No es que no vamos a tener angustia. Angustia son dolores, aflicciones, cosas que nos apretujan, cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, que nos hacen suplicar al Señor, que nos llevan a Él. Nuestra fe, nuestra confianza hace que vayamos a Él. Cuando no tenemos esa fe y esa confianza, ¿a dónde vamos? ¿A qué recurrimos? Porque todas esas cosas que vivimos, no las podemos evitar. Y el Señor dice, no te pido que lo saques del mundo, protégelo del mal. O sea que vamos a vivir cosas. Pero no se angustien, crean, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Él está preparando un lugar. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Entonces, ¿qué nos importa en este mundo? ¿Cuál es la lucha nuestra en este mundo? ¿Cuáles son nuestros anhelos en este mundo? Nuestros proyectos en este mundo. No echemos raíces. No somos de acá. Somos ciudadanos del cielo. Somos de allá. Y un día el Señor vendrá y nos arrebatará en las nubes y nos llevará. ¿Para qué procurar cosas en este mundo? Alabemos a nuestro Señor, sirvamos a nuestro Señor, obedezcamos a nuestro Señor en su misión, en la obra, en procurar que más almas lleguen a Él, para ir todos juntos a ese lugar de reposo, ese lugar simbólico que era para los israelitas la tierra de Canaán. Es la nueva Jerusalén para nosotros. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Era una pregunta de un discípulo que le faltaba más confianza, más conocimiento. No estaba el Espíritu Santo ahí. Aquello era todo lo que el Señor Jesús decía, tenían que recordar, y a veces la mente humana no somos tan memoriosos a las palabras del Señor. ¿Cuántas veces nos pasa? Si recordáramos más las promesas del Señor, si recordáramos más las enseñanzas de nuestro Señor, estaríamos más atentos a Él. Pero ¿qué pasa con nuestra memoria? El mundo nos arrastra, nos envuelve, nos distrae de tal manera que a veces nos olvidamos. Y esto pasó con este discípulo. ¿A dónde? ¿Cómo? Y son las preguntas de un ser humano. ¿Cómo sabremos el camino? ¿Cómo sabemos a dónde vas? Y el Señor le dice, yo soy el camino. Por mí se puede llegar al Padre, solo por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es ese camino que nos lleva directamente al Padre. Cristo es esa conexión entre la palabra de Dios, todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, Él es la palabra de Dios hecha carne, hombre. La verdad, Dios es, ese Dios es del Antiguo Testamento, Jesús es todo aquello que Dios dijo antes. Esa es la verdad. Es la conexión de lo que Dios dijo, lo que Dios hizo, lo que Cristo
hizo. Y Él es la vida, esa vida eterna que no pasa, esa vida que todo ser humano busca y anhela tener. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Creer que Jesús era Dios. ¿Cómo costaba creer? Y cuánta bendición tenemos nosotros de ese Espíritu Santo que vino a nosotros y nos hace ver, nos quitó ese velo de incredulidad, ese velo de no creer lo que no vemos, de no poder creer lo que no vemos. Así está la gente, así está el mundo, no cree, porque no ve espiritualmente. El Espíritu Santo hizo eso en nosotros, nos hace ver, nos hace creer, nos hace ver esas realidades eternas que no las podemos percibir con los ojos. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y hará otras todavía más grandes que yo, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Cuando vino el Espíritu Santo a los seres humanos, dice la Escritura, vendrá, le dijo Jesús, vendrá sobre ustedes y recibirán poder. Y así es. Ese poder que se manifestó en Jesús para hacer las obras que Dios esperaba que hiciera, que Dios le había ordenado que hiciera, que en Dios estaba que Él hiciera y obedeciera. Ese mismo poder está en nosotros. Vino con el Espíritu Santo de Dios a nosotros, que es la presencia de Cristo y es la presencia de Dios mismo en cada uno de nosotros. El poder que hay en ese Espíritu que vive en nosotros, que no nos damos cuenta, porque somos seres humanos. Pero si lo creemos, ahí vamos creciendo. Ahí iremos creciendo en nuestra fe, en nuestra confianza, en ese poder que el Señor puso en nosotros a través del Espíritu Santo. Y el otro poder dice: en el nombre de Jesús. Todo lo que ustedes me pidan en mi nombre, yo lo haré. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso, siempre, cada oración terminamos en el nombre de Jesús. Amén. Por el poder que hay en el nombre de Jesús. Y seguido a este pasaje, me gustaría compartir en Filipenses, cuando dice: y hará otras todavía más grandes, cuando habla de las obras, porque yo voy a donde está el Padre. Esas obras de Jesús no son obras materiales, que pedimos algo en oración al Señor, algo material, porque lo necesitamos para nuestro crecimiento o para la obra del Señor, o el Señor va a obrar, porque se lo pedimos y está en Él darlo. Pero es más profundo. Es nuestras almas. Depende de nuestras almas. Fíjense lo que nos dice Filipenses 4, del 6 al 8.
No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. No se aflijan por nada. Y no vivimos así. Pero hay un poder en ese Espíritu del Señor que vive en nosotros. Hay un poder en el nombre de Jesús cuando pedimos y oramos, que puede hacer eso en nosotros. Puede hacer que la angustia, la aflicción no nos muevan, no nos perjudiquen, no nos lastimen, no lastimen nuestra alma. Puede el Señor mantener nuestra alma intacta, aún en las aflicciones, en las angustias, en los problemas, en las tribulaciones. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. No es de nosotros. No es porque yo quiero hacer. No me sale por mi debilidad humana. Pero ese poder que hay en Jesús, ese poder que hay en el Espíritu Santo que vive en mí, Él lo puede hacer. Es la obra de Cristo en nosotros. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿Dominamos nosotros nuestros pensamientos? Algunas veces sí, algunas veces no. Algunas veces nuestros propios pensamientos nos gobiernan a nosotros, nos dominan. De eso habla, de ese poder de Cristo en nosotros, de ese poder del Espíritu Santo en nosotros. Puede ser, puede hacer en nosotros, de que pensemos en todo lo recto, de que pensemos en todo lo que es bueno, de que pensemos en todo lo que es digno de alabanza, que conecte nuestra mente y nuestro corazón en obediencia al Señor. ¿Es de nosotros? No, pero sí del Señor. Cristo fue obediente hasta la muerte en la cruz, hasta la vergonzosa muerte. Fue obediente al Señor nuestro Dios. Él puede obrar en nosotros para que seamos así de obedientes como Él lo fue, porque vive en nosotros. Pero nosotros tenemos que decirle sí, Señor. Soltar todas aquellas cosas que interrumpen en nuestra relación con Él, y así Él puede reinar y gobernar nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a unir todo lo que nos fue diciendo hoy, que llene nuestro corazón, que llene nuestros pensamientos y nuestra voluntad, nuestra buena voluntad para la obediencia a su palabra. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva, nos vivifica, Señor, nos transforma y nos lleva a ti, Señor, a tener confianza en ti, a no dudar, Señor, y a obedecerte. Ayúdanos cada día, como lo has hecho siempre, Señor. Haz, Señor, que en cada momento de nuestras vidas recordemos tus promesas, recordemos tus palabras, Señor, que son dignas de confianza. Perdona, Señor, todas aquellas cosas que no hacemos en tu voluntad. Todas aquellas cosas que nos alejan de ti, Señor, quítalas del camino. Protégenos, Señor. Cuídanos, Señor, para estar un día en tu presencia, a ese lugar de reposo eterno, Señor, junto a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.